arcilloso predominante. Es a los 25.5 metros de profundidad, donde los estratos de arcilla magra con arcilla, que son el que representan el 75%, con estratos limosos que representan el 25%. Da como resultado un perfil ligeramente plástico sobreconsolidado, con una baja, una consistencia, encontrándose en nivel freático a los 2 metros de profundidad. Hasta 5 metros a 1 la razón de sobreconsolidación. Por lo tanto, todo el perfil es una arcilla sobreconsolidada. Se tiene el peso unitario, la cohesión no drenada, la distribución de la cohesión no drenada, y se ha tomado valores promedio para poder caracterizar el suelo. La caracterización, producto de la caracterización es que se tienen los pesos unitarios en cada estrato y se tiene la cohesión y el ángulo de fricción en cada uno de estos. Ya sea la cohesión no drenada o el ángulo de fricción. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? Ya registran su asistencia, el control de asistencia está habilitado. ¿Listo? Entonces, como habíamos visto, el cálculo de la capacidad del cálculo de cuánto aguanta un pilote viene dada por estas dos ecuaciones sencillas que están en función de la geometría del pilote, que eso lo podemos controlar nosotros, y de la resistencia unitaria al fuste y la resistencia unitaria en la base. La resistencia unitaria en el fuste depende de cada uno de los estratos que está en contacto del lado lateral del pilote, ¿no? El fuste se desarrolla a lo largo de las paredes laterales del pilote. Y la resistencia unitaria en la base está en función de la resistencia unitaria de la base y el área de contacto de la cara inferior del pilote con el suelo de fundación. ¿Listo? Entonces, obtener la resistencia unitaria es la clave para poder calcular y poder predecir su capacidad. En este caso vamos a enfocarnos netamente, ya, todos los métodos que vamos a ver aquí, nuevamente les repito, es para pilotes perforados vaciados en sitio. Los pilotes perforados vaciados en sitio son los pilotes más comunes en Bolivia, ¿ya? En Bolivia. Vamos a ver estos métodos basados en las propiedades del suelo. Es decir, que nosotros tenemos un perfil definido de espesores en el cual tenemos suelo cohesivo o suelo no cohesivo, arcillas, limos
arcillas principalmente tomados en cuenta como suelos cohesivos, limos, arenas, gravas como suelos no cohesivos, donde su propiedad principal es el, el drenaje, por lo tanto los esfuerzos efectivos se desarrollan esfuerzos cortantes a partir de parámetros drenados, entonces esfuerzos efectivos, y las arcillas como suelos no cohesivos, condiciones no drenadas, esfuerzos totales, por lo tanto, parámetros a partir de esfuerzos totales, que es ángulo de fricción cero y cohesión no drenada. Si uno tiene un perfil definido de ciertas propiedades, no interesa cómo uno ha llegado a obtener ese resultado, si es que lo ha hecho a través de un ensayo SPT, o si lo ha hecho a través de un ensayo CPT, o una combinación de estos, DMT, PMT, un sondeo de reflexión sísmica, o una calicata, o algo, o ensayos de laboratorio, no importa. La idea es que uno tiene las propiedades bien definidas. El espesor, el peso, la posición del nivel freático y los parámetros de resistencia acorde a los suelos. Si son suelos si son suelos cohesivos, cohesión no drenada. Si son suelos cohesivos, parámetros drenados. La cohesión drenada y el ángulo de fricción drenado. ¿Ya? Entonces, a partir de las propiedades del suelo se tienen los siguientes métodos. Se tiene el método alfa de O'Neill and Rees de 1999, basados en la norma AASHTO 2012. Cuando vean la norma AASHTO 2012 se refiere a la norma de puentes, que en ese entonces estaba la 2012 vigente, ¿no? Actualmente tenemos la posibilidad de trabajar con la AASHTO 2017, ¿no? La norma de diseño de puentes. ¿Ya? Si uno busca en el capítulo número 10 de fundaciones de la AASHTO, pues vamos a encontrar no lo tengo acá. Vamos a encontrar estos métodos para el cálculo de pilotes perforados vacíos in situ. En el inglés, los pilotes perforados vacíos in situ se llaman drilled shafts, ¿no? Así es, drilled shafts. Entonces, la resistencia al fuste por el método alfa es que la resistencia unitaria al fuste se calcula con esta ecuación. Alfa por la cohesión no drenada. Se tiene la resistencia unitaria al fuste en kilopascales porque alfa está sin unidades y la cohesión no drenada se coloca en kilopascales. Por lo tanto, el esfuerzo es esto. ¿Qué es este alfa? Alfa es 0,55 para la cohesión no drenada entre la presión atmosférica, cuando la cohesión no drenada entre la presión atmosférica sea menor o igual a 1.5. ¿Cuánto es la presión atmosférica? Es 101.32 kilopascales. Cuando la cohesión no drenada entre la presión atmosférica está entre 1.5 y 2.5, la ecuación es esta. Alfa es 0,55 menos 0.1 de la cohesión no drenada entre la presión atmosférica menos 1.5. Usualmente, valores de cohesión no drenada de resistencia media-baja entran en este rango, ¿ya? Cuando la cohesión no drenada es menor a 150 kilopascales. Para arcillas rígidas,
a duras, entra en este rango, entre 1.5 a 2.5, entre 150 a 250 kilopascales. No es muy común tener una arcilla rígida que supere el valor de 250 kilopascales. Pero si hubiese, igual tenemos solamente esta ecuación, de tal manera que entramos en esta ecuación para resistencias al corte no drenado mayores a 250 kilopascales. La norma de Puentes indica que cuando utilicemos esta ecuación en suelos, no debemos considerar las zonas del pilote mostrados en esta figura para el cálculo de la resistencia en el fuste. Si el pilote vacío in situ se instala en arcillas expansibles, entonces sí se debe considerar el cálculo en la zona del 1.5 metros de la parte superior. Estas zonas del pilote donde no se debe calcular el fuste cuando trabajamos con propiedades del suelo. 1.5 metros arriba no trabajamos y en la parte inferior no se considera la zona de un diámetro de espesor para un pilote de esta manera. Y cuando el pilote tenga una pata de elefante, que es una extensión de la base, no se considera esta zona y por encima de esta zona un diámetro del pilote, ¿ya? Estas zonas quedan excluidas del cálculo, ¿ya? ¿Cómo es excluidas del cálculo? Digamos, si fuera este pilote, aquí una distancia de 1,5 metros, no se toma en cuenta, entonces el espesor que entra a la ecuación es este espesor menos 1.5. De esta manera es que no se estaría tomando en cuenta los primeros 1,5 metros que entra en la ecuación, ¿ya? Entonces, de esta manera, esta parte no se toma en cuenta. Lo propio en la parte inferior. Dependiendo del diámetro que estamos calculando, restamos al espesor del último estrato la distancia o el diámetro del pilote para que ingrese a la ecuación, ¿ya? A eso se refiere cuando la norma AESTO recomienda no tomar en cuenta estas dos zonas. En el caso de que sea una pata de elefante con una extensión del pilote perforado vaciado in situ, esta zona y por encima de esta zona un diámetro. Entonces toda esta zona no genera un esfuerzo. Si se tiene en la base del pilote una arcilla, un suelo cohesivo, la resistencia en la base se calcula mediante la siguiente ecuación. La resistencia unitaria en la base es el factor NC por la cohesión no drenada. Y la cohesión no drenada está en kilopascales, y por lo tanto la resistencia unitaria en la base en kilopascales, y el factor NC está sin unidades. La ecuación es 6 por 1 más 0.2, la profundidad de la base del pilote en metros, dividido entre el diámetro del pilote en metros, ¿ya? Este valor de 6 multiplicado por este corchete debe ser menor o igual a 9. Usualmente en pilotes la dimensión que gobierna
es la longitud por encima del pilote. Es más largo que ancho. Por lo tanto, la relación entre L y D, según DAS, según Bowles, en pilotes es mayor a 20, mayor a 15, mayor a 12. Por lo tanto, este valor siempre es elevado, ¿ya? Siempre es elevado. La relación entre la profundidad instalada, que sería relacionada con la longitud del pilote, y el diámetro, siempre es elevado, ¿ya? Entonces, ese valor usualmente sale mayor que 9. Es de ahí que en algunos textos esto se ha cambiado a que para pilotes, para fundaciones profundas, la resistencia en la base es directamente 9 por la cohesión no drenada, ¿ya? Pero aquí se presenta la ecuación original y se explica el porqué de eso, ¿ya? Entonces, CU es la cohesión no drenada. En caso de que salga mayor a 9, se utiliza 9. Y este 9 multiplicado por la cohesión no drenada, en caso de que salga mayor a 3.830.62 kilopascales, deben usar 3.830.62 kilopascales como un valor máximo de resistencia unitaria en la base. ¿Listo? Para la cohesión no drenada, el esfuerzo de corte no drenado obtenido dentro de la zona de 2 veces D por debajo del pilote en kilopascales. ¿A qué se refiere esto? El pilote instalado va a trabajar. Aquí tenemos. La base del pilote. Bueno, el fuste va a trabajar con los laterales, ¿no? Con la cara lateral que da al suelo. Pero la base va a trabajar con la base que está en contacto con el suelo de fundación. Y esto va a depender de un bulbo de presiones, de una zona por debajo de la base del pilote. Entonces, esta recomendación indica que se debe hacer un promedio o que se tiene que tomar en cuenta todos los suelos que están en una zona de 2 veces el diámetro por debajo de la base, que es el suelo que va a aportar, que realmente va a aportar a la resistencia en la base. Entonces hay que tomar en cuenta que para la resistencia en la base se toma en cuenta una profundidad de al menos 2 veces el diámetro por debajo de la base para poder valorar la cohesión no drenada adecuadamente. Si la cohesión no drenada es muy pequeña, menor a 23 kilopascales, entonces el valor de NC se multiplica por 0,67. Eso es en casos de unas arcillas muy blandas. Para suelos no cohesivos, Meyerhof presenta la siguiente ecuación en cuanto a la resistencia al fuste, que es el método beta de Meyerhof. Dice que la resistencia al fuste en suelos no cohesivos, es decir, en arenas, gravas, limos, es beta por el esfuerzo efectivo vertical, donde el esfuerzo efectivo vertical es en kilopascales y es el esfuerzo efectivo vertical representativo del estrato, ¿ya? Si este es el estrato y es una arena limosa, el esfuerzo efectivo vertical que representa todo ese estrato es el esfuerzo efectivo vertical en el medio del estrato. ¿Se entiende? El esfuerzo efectivo vertical representativo de todo el estrato, multiplicado por beta, y beta está en función del ángulo de fricción, según esta tabla. Para valores menores a 33 e iguales a 33, el valor beta es 0,1.
Para valores mayores a 37, el valor de beta es 0.35. Para valores de 35 es 0.2. Para valores de 34 es 0.15. Para valores de 36 es 0.275. ¿Se entiende? Beta por el esfuerzo efectivo vertical nos da la resistencia unitaria en el fuste. Estos son los métodos para el cálculo de esfuerzo para resistencia unitaria al fuste y resistencia unitaria en la base. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, el texto presenta el cálculo aplicado al pilote P23. Se tienen los datos, nuevamente se presentan los datos. Se presenta el cálculo de forma resumida. Vean, acá se encuentra el pilote, no se considera 1,5 metros, no se considera 1,20 metros porque el pilote es de 1,20 metros en la parte inferior, y se presenta el cálculo directamente de la resistencia en la base y la resistencia al fuste por el método de O'Neill and Rees y método beta, ¿ya? Donde corresponde O'Neill and Rees, que son los estratos cohesivos, se calcula con el estrato cohesivo. Los que son de Meyerhof se calculan con Meyerhof. Ustedes tienen este artículo, verifiquen estos datos y ejecuten el cálculo. Y vean sino comprueben que ese cálculo esté bien realizado. Cualquier pregunta voy a estar aquí atento. Gracias. Ya, como se tenía este resultado, ya, se tenían valores de peso unitario por el ensayo CPT-U, que son resultados cada 2 centímetros, el ensayo de triaxial UU, que se sacaron muestras cada 2 metros, ya, ahí existen algunos resultados, y el ensayo de consolidación unidimensional, que también presentaba su cálculo de peso inherente dentro del ensayo, ¿ya? Entonces, de esta nube de puntos, lo que se sacó fue un promedio acorde a la estratigrafía que se definió por el ensayo CPT-U, ¿ya? Primeramente se se estableció los estratos, y en cada grupo de estratos, estas líneas rojas implican el promedio que se ha tomado, por ejemplo, en este estrato,
el promedio en este estrato, el promedio en este estrato, de todos los datos que se tienen en esa profundidad. Entonces, un criterio común es tomar en cuenta el promedio, ¿ya? Un promedio razonable. Ver máximos, mínimos, tomar en cuenta el promedio y asumir el promedio. Otro criterio es hacer un estudio estadístico, ¿ya? Estudio estadístico de todos los valores que salgan del peso unitario, digamos, en este estrato, y asumir el valor característico que represente el 95% de confianza al valor del peso unitario, ¿ya? En este proyecto se tomó en cuenta el criterio del promedio, ¿ya? De tal manera que para este proyecto se han asumido estos valores. ¿Se entiende? ¿He respondido a tu pregunta? Sí, ingeniero, una consulta más. En este proyecto se han realizado 3 diferentes ensayos para determinar el peso unitario. ¿Siempre va a ser necesario hacer 3 diferentes ensayos para sacar el promedio de lo que me ha dicho? Es buena pregunta. Mira, en este proyecto se tuvo la suerte, esa es la palabra, la suerte de que para un pilote se haya hecho un SPT y un CPTU en el mismo lugar de estudio. Sea, además de un SPT completo, ¿no? Sí, como ustedes pueden ver, para un SPT, no sé qué pasó, ¿no? Ya. Para un SPT de 25 metros, se tienen 23 muestras de suelo. A los 4, a los 9, a los 2, a los 4, a los 6, a los 8, a los 10.5, a los 13, a los 15, a los 17, cada 2 metros, una muestra inalterada y adicionalmente 2 muestras inalteradas, de tal manera que en esas muestras inalteradas se haga con 2 consolidaciones unidimensionales. En realidad, un proyecto, de ser posible ser tan completo como este, debería ser. Pero lo que usualmente se tiene es un solo dato, un solo SPT o un solo CPTU. Pero si existe la posibilidad de realizar 2 o 3 ensayos para cruzar información, vean que los resultados del SPT, la cohesión no drenada son los triangulitos, ¿ya? Y el CPTU son todas estas nubes de puntos, ¿ya? Entonces, yo recomendaría siempre, mientras más datos tengan del suelo, es mucho mejor. Esa sería mi recomendación. Si es que tienen 2 o 3 datos, cruzarlos, compararlos. Y sobre eso tomar una decisión. Tomar si se toman los valores más altos, los valores más bajos, el valor promedio, dependiendo de la nube de puntos. Ya aquí la cohesión no drenada es mucho más certera que el peso. Vean la cohesión no drenada de los resultados del triaxial o de la correlación del SPT, están por ahí, ¿no? Vean. Están por esos lados. Y los resultados del CPT como que rondan por esos valores, ¿no? Igual acá la cohesión no drenada se dispara, o sea, es mayor, y también los resultados del CPTU se disparan. Entonces, aquí sí hay una discrepancia,
hay un valor bajo, un valor medio, un valor alto en esta zona. Por lo tanto, se ha tomado el promedio como un criterio ingenieril. Eso es lo que podría mencionar. ¿Alguna otra pregunta? Voy a subir un método para tomar valores, como les dije, el otro método de valores característicos con un grado de confianza del 95% para datos geotécnicos. Ya voy a subir un artículo y les voy a mencionar la siguiente clase. ¿Alguna otra pregunta? Ya, yo tengo que ir a la universidad. Saquen un resultado. La siguiente clase, la siguiente semana no vamos a pasar clases, pero va a haber unos cursos de acreditación, ¿ya? Entonces, nos vamos a ver en hora de clases, pero no vamos a pasar clases, vamos a atender a lo que es la etapa de acreditación que está afrontando la carrera de Ingeniería Civil. La siguiente semana nos vemos en la misma hora. Gracias, hasta luego. Hasta luego, ingeniero.